Desde pequeño soñándolo, siempre de frente cumpliéndolo. Quiero que hoy seas amigo. La fe nunca se perdió, la esperanza está aquí. Y sé que todo algún día va a cambiar. Los hechos hablan con verdad, y eso es lo que damos en realidad. Muchos gozan de millones, los valores descomponen. En el centro mi esperanza, moviendo más en montones. Quiero gozar de un futuro donde no hay patrones que nos definan la ley, que no existan superiores. Y voy, no creo en políticos que promueven mentiras y me hablan de equidad. Sí. Después de 4 años es que se acuerdan de pueblo y eso le llaman bondad. Sí. La juventud ya no tiene derecho y esa es la realidad. Un cambio en realidad. Ok, amigos de Bien TV, Televisión Digital, bogotanocturna.com y Corprensa Colombia. Continuamos en este momento en nuestra sección Diálogos con los candidatos al Congreso de la República para esta legislación 2022. Nos encontramos en este momento con el candidato Juan Manuel Sáenz. Él es candidato a la Cámara por Bogotá por el partido Coalición Centro Esperanza con el número 113. Correcto. Un número bonito, un número que trae bastante fuerza, bastante positivismo, bastante inspiración. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, a toda la audiencia un cordial saludo. Mi nombre es Juan Manuel Sáenz, soy abogado, defensor de derechos públicos, de libertades públicas y derechos fundamentales y estoy aquí para edificar un nuevo país. Bueno, muy bien. Hablemos acerca de quién es Juan Manuel Sáenz y por qué se le mete en la cabeza ese bichito de meterse a político, pues meterse a candidato a la Cámara. Bueno, bien, pues yo vengo haciendo un trabajo social desde hace varios años en las comunidades de la periferia de la ciudad de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy. Allí venimos prestando un servicio jurídico gratuito a comunidades que están en situación de pobreza y de vulnerabilidad, que no tienen cómo pagar un abogado. Entonces, básicamente, en el mundo jurídico los negocios tienen una cuantía y hay cuantías que son muy pequeñas y que los honorarios de los abogados valen más que los mismos negocios. Entonces vimos que hay unas causas jurídicas huérfanas muy delicadas y que se genera una conflictividad importante en la ciudad y que no hay quien la atienda. Entonces, a partir de eso, en la firma de abogados que yo represento, decidimos crear una fundación con otros colegas para poder atender a esa población vulnerable y poderles brindar asesoría jurídica gratuita en negocios que sean inferiores a 40 salarios mínimos, que es la mínima cuantía. Pero durante ese proceso nos dimos cuenta que la comunidad tiene otras necesidades, unas necesidades de desarrollo empresarial, necesidades de seguridad alimentaria. Entonces decidimos también desarrollar unos programas, de ahí la palabra edificar, porque la palabra es un acrónimo que tiene varios temas, entre esos la educación, el deporte, la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, el fomento empresarial y la renovación urbana. Entonces a partir de eso comenzamos a desarrollar programas para ejecutar ese edificar. Entonces tenemos programas de seguridad alimentaria en Bosa San Bernardino, tenemos allí también programas de fomento empresarial con unas mujeres cabezas de familia en Usme, también con otras en Bosa y en Kennedy, y entonces pues a partir de allí es que surge como también esa indignación de ver que en Bogotá pues hay una debilidad institucional y decidimos hacernos parte de esta candidatura para ofrecer una alternativa de liderazgo y renovar el Congreso. Muy bien. Juan Manuel, el año pasado, el año 2021, su nombre salió a la luz pública o se dio a conocer o a través de los medios de comunicación por dos hechos que llamaron mucho la atención. Primero, el caso del robo al comerciante de San Andresito, que usted estuvo asesorando, estuvo precisamente al frente de ese caso. Le vamos a preguntar cómo va ese proceso. Y segundo, el tema de la primera línea. Lo vimos usted allí peleando precisamente por los derechos de estos jóvenes que tenían esa expresión, ese derecho a manifestarse, a expresar precisamente el derecho a la legítima protesta. Y lo vimos usted sacando obviamente esas banderas, enarbolando la bandera de participación ciudadana. Cuéntenos un poquito acerca de esos dos hechos. Bueno, el primero, el hurto de 800 millones de pesos a un comerciante de San Andresito. Ese caso pues tiene a los involucrados privados de la libertad en la cárcel de La Picota. A este momento estamos esperando que se lleve a cabo una audiencia de acusación porque la defensa interpuso un incidente de nulidad. Y eso está en este momento en el Tribunal Superior de Bogotá, en la sala penal,
a espera de que ese honorable tribunal decida si decreta la nulidad por violación al debido proceso o no. Entonces ahí está como eso quieto ahí un poquito, pero los implicados están privados de la libertad. En el segundo caso de la primera línea jurídica, pues tuve la oportunidad de hacer parte como miembro fundador junto con Miguel Ángel del Río, Augusto Campo y otros 100 abogados a nivel nacional de una iniciativa de una corporación que se llama Primera Línea Jurídica. Esa primera línea lo que busca es defender a las personas que participan en la manifestación y que han sido capturadas o privadas de la libertad de forma arbitraria, asesorarlas jurídicamente para obtener la libertad. Y pensaría uno que ¿por qué privadas de la libertad de forma arbitraria? Pues sí, la Policía Nacional desafortunadamente ha capturado, ha privado de la libertad a personas que han participado en la manifestación de forma arbitraria, sin ninguna justificación, sin haber cometido ningún delito, violando las normas jurídicas, violando el debido proceso. Entonces nosotros como abogados hemos ido a las URI, a Palo Quemado, a la de Puente Aranda, a representar a esos jóvenes jurídicamente y a obtener la libertad de ellos. En ese entendido, yo he podido liberar a más de 20 jóvenes. En este momento estoy representando a un joven de la primera línea, líder de la primera línea de Pereira, que está siendo imputado de 7 cargos. Y cuando uno analiza el caso, pues no hay tal, simplemente podría decirse un montaje. Entonces allí estamos haciendo una defensa jurídica bastante interesante y bastante importante. Bueno, en cualquiera de los dos escenarios hay un denominador común, y es que usted está luchando precisamente por los derechos de esas personas. Lo primero, pues el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo, a sus bienes, porque fue un robo que le hicieron. Y el segundo, obviamente, el derecho a la protesta, el derecho que tiene a los espacios de participación ciudadana que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos, de los habitantes, y de disentir de las cosas, ¿sí? Porque a veces no todos estamos de acuerdo. Entonces me parece muy interesante ese trabajo que viene defendiendo precisamente esos derechos. Y eso es lo que usted quiere llegar a hacer en la Cámara, a la Cámara de Representantes, candidato, defender los derechos de las personas que no tienen voz o que de pronto no conocen sus derechos. Sí, sin lugar a duda. Mire, el Congreso tiene varias funciones principales. Una función legislativa, que es hacer leyes, derogar leyes, modificar leyes, y hay otra importante, que es hacer control político. Es control político de las actuaciones que hace el gobierno nacional, de los miembros del gobierno o de entidades de carácter nacional. Entonces, fíjese usted que en ese momento el Congreso representa un poder muy importante. En Colombia tenemos un sistema de pesos y contrapesos, y hacer las leyes pues implica hacer leyes, regular comportamientos de la sociedad y para la sociedad, para la comunidad, que le beneficien a la comunidad, no hacer leyes que se opongan a los valores de la comunidad, a los valores democráticos, sino al contrario, que desarrollen la constitución política. Entonces, de esa manera, pues lo que queremos también es llevar una voz al Congreso, conociendo ya todas las problemáticas y las dificultades, pues para levantar la mano y decir: tenemos que desarrollar nuestros territorios, tenemos que hacer una revolución educativa, tenemos que hacer un manejo adecuado de los residuos orgánicos, tenemos que dejar de contaminar nuestro país. ¿Y a través de qué? Pues a través de la ley. Eso es una política pública. Y controlar que el gobierno no desborde sus funciones gubernamentales y ataque o oprima al pueblo. ¿Primera vez que participa o que aspira a una curul pública, candidato? Sí, señor, es la primera vez. Bueno, muy bien. ¿Y qué piensa con respecto a los actuales representantes de la Cámara por Bogotá que están allí, que fueron elegidos hace 4 años, y que se siente esta Bogotá como abandonada, los problemas de seguridad, los problemas de orden público, los problemas de inclusión, de desigualdad, de esa desidia que tienen sobre Bogotá, que se la dejan todo como al Consejo de Bogotá y a la alcaldesa? Pero también los representantes tienen y ejercen obviamente un compromiso sobre esta ciudad, y pareciera que no, muy pocos de todos los, ¿cuántos representantes a la Cámara son en Bogotá? Son 155. Pero por Bogotá creo que son 18. De los 18 se verán 2 o 3 que de pronto mojan prensa y que opinan o hacen, pero se siente ese vacío. ¿Será que usted llega, obviamente, una persona nueva, con sangre nueva, que no viene contaminado con la politiquería del anterior, a hacer las cosas diferentes, candidato? Mire, eso es una reflexión bastante interesante la que usted hace, porque en este momento estamos viendo un Congreso que sirve al gobierno.
Por esa razón, el Congreso está lleno, tiene la mayoría, el gobierno tiene la mayoría en el Congreso, de tal suerte que pues ellos favorecen las políticas de gobierno, no hay control político. Si ustedes se dan cuenta, el año pasado no hicieron la moción de censura, no aprobaron la moción de censura contra el ministro de Hacienda, ni tampoco contra la ministra de las TICs, a pesar de los actos de corrupción. Es decir, el Congreso en este momento es aliado del gobierno de la República, por lo tanto, los representantes a la Cámara o algunos senadores de la oposición no tienen mayorías y no pueden ejercer un papel relevante o preponderante allí en ese Congreso. Entonces, el desafío de estas elecciones del 2022 es ese: renovar el Congreso y elegir personas que hagan oposición al gobierno, sea de izquierda, sea de derecha o sea de centro, porque es que el Congreso es una fuerza de control político. Entonces, si aquí en el Centro Esperanza nosotros esperamos colocar la mayor cantidad de curules, que podamos nosotros hacer una opinión relevante, una actuación relevante en el Congreso para desarrollar nuestros territorios. Entonces, de ahí que este 13 de marzo puedan los electores, los votantes, puedan elegir a representantes a la Cámara y senadores que realmente representen, que interpreten bien las necesidades del pueblo para que hagan y propongan leyes que les beneficie a la comunidad y desarrolle los territorios. Muy bien. Candidato, aquí estamos con una panorámica de la ciudad de Bogotá, donde se siente la necesidad de un representante que realmente lo represente. Dígale, por favor, a todos los amigos de Bien TV, de Corprensa Colombia, Bogotá Nocturna, por qué este 13 de marzo deben votar por Juan Manuel Sáenz y cómo deben hacerlo. Hagamos algo de pedagogía para marcar en el tarjetón. Bueno, eso es muy importante. El 13 de marzo ustedes se van a acercar a la mesa de votación y ustedes van a pedir 2 tarjetones, el del Senado y el de la Cámara de Representantes. Adicional a ello, van a poder pedir el de la consulta interna de cada movimiento al que ustedes quieran participar, bien sea el de Coalición Centro Esperanza u otros. Particularmente con el de la Cámara de Representantes, ustedes van a encontrar que hay 10 listas, 10 casillas, donde aparece el logo de la coalición o del partido y 18 casillas pequeñas. Van a estar numeradas con el del 101 al 118. Entonces, lo que yo les invito a que hagan el 13 de marzo es que cuando soliciten el tarjetón de la Cámara de Representantes por Bogotá, marquen con una X el logo del Centro Esperanza y después marquen con una X en la casilla el 113, sin salirse de la casilla. Porque si ustedes se salen de la casilla o se salen del logo del partido, de la coalición Centro Esperanza, el voto será anulado, porque eso es una disposición electoral. Entonces deben marcar con mucho cuidado. Ahora bien, pues, ¿por qué votar por Juan Manuel Sáenz? Soy un defensor de libertades públicas y derechos fundamentales. He realizado un trabajo social y conozco a la comunidad desde hace varios años y no estoy apareciendo de forma aleatoria a proponer mi candidatura. Conozco las necesidades de la población y propongo mi nombre para desarrollar 8 trabajos legislativos en el Congreso que tienen que ver con educación pública, universal y gratuita, prácticas de deporte olímpico en las 20 localidades de Bogotá de forma gratuita, erradicar la pobreza a través de un programa de seguridad alimentaria. Necesitamos comer y necesitamos tener en Colombia soberanía alimentaria. El 50% de la canasta familiar se importa, las lentejas se importan de Canadá, eso no puede seguir sucediendo. Tenemos que desarrollar nuestra área rural, tenemos que desarrollar proyectos productivos agrícolas y tenemos que darle la posibilidad a los colombianos de comer 3 veces al día. Sin eso no podemos nosotros decir que somos un Estado real. Entonces, por eso propongo mi nombre para desarrollar esos 8 trabajos legislativos y erradicar la pobreza en Colombia. Bueno, muy bien. Para finalizar, candidato, pues aquí tenemos de los recomendados de Bogotá Nocturna a una persona nueva, una persona joven, una persona fresca, una persona que viene con ganas de renovar el Congreso de la República, que viene con ganas de hacer las cosas diferentes, que viene a mostrarnos precisamente lo que Colombia quiere. Que Colombia cambie y cambie para bien. Desde pequeño soñándolo, siempre de frente cumpliéndolo. Quiero que hoy sea mi voz. La fe nunca se perdió, la esperanza está aquí. Y sé que todo algún día va a cambiar. Los hechos hablan con verdad y eso es lo que damos en realidad. Muchos gozan de millones, los valores descomponen. En el centro mi esperanza, moviendo más en montones. Quiero gozar de un futuro donde no hay patrones que nos definan la ley, que
que no existan superiores y voy. No creo en políticos que promueven mentiras y me hablan de equidad. Sí. Después de 4 años es que se acuerdan de pueblo y eso le llaman bondad. Sí. La juventud ya no tiene derecho y esa es la realidad. Un cambio en realidad.